Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es María Alejandra Ortiz Quintero y hoy, junto con mis compañeros María de los Ángeles Bonilla González y Dylan Gabriel Moreno Palomo, les vamos a exponer el capítulo 11 denominado Agricultura. El desarrollo agropecuario de Colombia en el siglo XX estuvo marcado por derechos de propiedad extensivos e ineficientes, particularmente el latifundismo, que obstaculizó el crecimiento agrícola y contribuyó a un conflicto persistente. A partir de los años 30, el latifundismo generó transiciones partidistas que culminaron en la violencia de los años 50, una guerra civil entre los partidos tradicionales. Este conflicto propició el surgimiento de la insurgencia y sus contrapartes paramilitares en los 80, financiadas por el lucrativo negocio de las drogas ilegales. Las relaciones de propiedad en el campo, las políticas agrarias y el desarrollo agropecuario desempeñaron un papel crucial en este prolongado conflicto interno en Colombia. Relaciones de propiedad y trabajo. Durante la colonia, las mercedes de tierras se limitaron a las áreas pobladas, profundizando en la desigualdad. En el siglo XIX, el Estado otorgó grandes extensiones a militares y políticos, ampliando la desigualdad en el acceso a la tierra. Los derechos resultantes eran difíciles de proteger, contribuyendo al conflicto agrario. El Estado débil, con baja tributación, no pudo garantizar la protección de los derechos de propiedad, y la concentración de tierras baldías mostró un aumento con el tiempo, exacerbando la desigualdad en las concesiones. Las relaciones laborales evolucionaron desde arrendatarios hasta colonos, evidenciando la falta de libertad para los campesinos. Los salarios eran limitados y la legalización de derechos de propiedad y reconocimiento de mejores eran dificultosos. El cultivo de café, desarrollando con aparceros en Santander del Norte y relaciones serviles en Cundinamarca y Tolima, causó conflictos agrarios en los años 30. En Antioquia, los cultivos de café se implantaron en tierras trabajadas por campesinos medianos y pequeños, generando una economía agraria con relaciones de trabajo más libres. Este sector exportador impulsó la productividad agrícola, la demanda de bienes industriales, la construcción de infraestructura y la urbanización, afectando las relaciones sociales y políticas en diversas regiones del país. La economía agraria colombiana estuvo basada en relaciones de servidumbre, pero con la presencia de una economía campesina dinámica. El auge exportador transformó las estructuras sociales y políticas, impulsando la industrialización y el cambio demográfico. Por otro lado, tenemos las políticas públicas, debido a que el desarrollo agrario en Colombia, al igual que en otros países colonizados por España, estuvo inicialmente marcado por una distribución de tierras y recursos económicos basados en criterios de casta, dividiendo a la sociedad entre blancos, mestizos, indígenas y negros esclavos. No obstante, las regiones de Antioquia y Santander fueron excepciones, ya que la escasez de población aborigen permitió la colonización por españoles pobres, impulsando sectores como la minería, la agricultura y la artesanía. En otras regiones donde prosperaron las encomiendas y las haciendas, se mantuvieron relaciones de servidumbre sin derechos de propiedad para arrendatarios, vivientes, terrajeros o aparceros. Se establecieron plantaciones esclavistas en el Cauca y la costa atlántica. En los años 20, la escasez de alimentos llevó a una apertura que permitió la importación sin aranceles y favoreció la colonización de tierras no explotadas. Las políticas públicas del siglo XX se caracterizaron por el intervencionismo y el proteccionismo, heredados de la época colonial con altos aranceles y monopolios estatales. Grupos poderosos como la Federación de Cafeteros y la Sociedad de Agricultores de Colombia fueron beneficiados. Durante la Segunda República Conservadora, que se dio en los años 1946 y 1957, se implementó un modelo económico perdurable con altos aranceles y regulación estatal, atrofiando el mercado de capitales y generando inequidades. Después de la violencia en los años 50, se intentó una reforma agraria durante el Frente Nacional, pero fue cancelada en los años 70 en favor de enfoques de mercado y tecnología para modernizar las explotaciones campesinas sin cambiar la distribución de la tierra. Las políticas se centraron en el corporativismo, beneficiando a un grupo de presión y gremios poderosos. En los años 90, el modelo corporativo conservador se debilitó, se abolieron prohibiciones de importación y se introdujeron aranceles variables. Sin embargo, a pesar de algunos cambios, el desarrollo agrario colombiano continuó siendo moderado, con escasas adaptaciones técnicas y un estancamiento en ciertos sectores. La falta de redistribución de tierras y la ausencia de castigos para los productores no competitivos contribuyeron a la persistencia de desafíos en el sector agrícola.
Bien, ahora tenemos el desarrollo agrícola que ha evolucionado por diferentes etapas, dando así inicio en 1930 con una expansión significativa de la agricultura comercial, que introduce métodos modernos, maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos. También se observa un crecimiento sostenido en la agricultura comercial hasta la década de 1980. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Seguido de un relativo estancamiento, porque se produce una expansión de cultivos permanentes, destacando así, por ejemplo, lo que fue la palma africana, la caña de azúcar y el banano. Sectores como la avicultura experimentaron un crecimiento muy notable, proporcionando proteínas a la población de manera más económica que la carne de res, siendo esto beneficioso, por supuesto. A pesar de estos avances, ¿qué sucede? Este mismo desarrollo agrícola colombiano enfrenta desafíos y obstáculos. ¿Por qué? Hubo una creciente dotación de capital, pero la productividad de los factores disminuye entre lo que es 1950 y 1970, para luego así mejorar. ¿Qué se evidencia? Una concentración de la propiedad agraria durante el conflicto armado, con grandes propiedades controlando la mayoría de la tierra, lo que hoy también conocemos como terratenientes. Además se señaló un uso inadecuado de la tierra, con vastas extensiones destinadas a pastoreo en lugar de cultivos productivos. Luego también tenemos las reformas agrarias intentadas en 2 ocasiones que fracasan, resultando en una contrarreforma agraria y una mayor concentración de la propiedad. La apertura de los años 90 tuvo impactos significativos, reduciendo algunas áreas como lo fue también el cultivo de cereales y fomentando cultivos perennes como la palma africana. Esto generó cambios estructurales que afectaron las condiciones sociales en lo que es el campo y contribuyeron al retroceso en el nivel de ingreso de los colombianos y la calidad de vida en los departamentos cafeteros. En resumen, ¿qué sucede? Y como una conclusión grande al sector del desarrollo agrícola en este siglo XX, ha sido complejo, ha tenido momentos de éxito y desafíos persistentes, porque las decisiones políticas y económicas, así como los conflictos armados, han influido en la evolución del sector agrícola a lo largo de todo este siglo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video.